Señor nos ha tenido enfocados en sanar nuestra fe, porque si algo necesitamos es tener toda nuestra fe puesta en Dios, ¿sí? Tener fe en Dios. Diga conmigo, yo tengo que tener fe en Dios. Se habla mucho de la fe y gracias a Dios se han escrito cantidad de libros relacionados a la fe. Usted puede encontrar en internet muchísimos mensajes, enseñanzas relacionados con la fe. Sin embargo, necesitamos tener convicción de la importancia de poder tener la fe que Dios quiere que tengamos, primeramente para agradarlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros queremos agradar a Dios. Hay muchas promesas en la Biblia que Dios tiene para nosotros, para los que le agradamos. ¿Sí? Mira, hay cantidad de promesas donde dice a los que agradan a Dios, a los que agradan a Dios, a los que agradan a Dios. El secreto para estar bien con Dios es agradarlo. Y cuando lo agradamos, entonces recibimos pues las bendiciones que Él ha prometido. Y para agradarlo hay muchas maneras de agradar a Dios, pero una de ellas, y quizás la principal o la más importante, es tener fe, porque claramente dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que con fe agradamos a Dios, pero hay que tener la fe que se necesita, porque hay muchas clases de fe. ¿Sí? Y yo quiero mostrarles hoy en la Escritura algo muy importante sobre la fe, porque la fe genuina es algo que no solo nos beneficia a nosotros, sino también es una fe que se hereda. Y esa es una gran bendición, una gran herencia espiritual que usted puede dejarle a sus hijos y a su descendencia. Y para que seamos en esta tierra obreros útiles de Dios, siervos útiles, buenos cristianos, por decirlo así. Y tenemos un gran ejemplo en la Biblia. Por favor, acompáñeme a Segunda de Timoteo. Usted sabe que en la Biblia se menciona a Timoteo. ¿Cuántos conocen a Timoteo? Bueno, pues en la Biblia, pues no que lo hayamos visto. Un día lo vamos a ver. Y de hecho lo voy a felicitar y le voy a decir, mira, de verdad te admiro. Sí, porque nos deja mucha enseñanza, principalmente por la lealtad que él tuvo para Dios, siendo leal en el ministerio, siendo leal al apóstol Pablo. Y en Segunda de Timoteo, por favor, vamos a leer ahí. Cuando lo tenga me dice. Pablo le escribe a Timoteo y en el versículo 4, vamos a leer, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 3. Cuando lo tenga me dice, por favor. Quiero que todos veamos esto poderoso que hay aquí en la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene? Muy bien. En el versículo 3, Pablo le dice a Timoteo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Solo ahí hay una gran enseñanza de cómo servir a Dios. De que sin cesar, le dice Pablo, me acuerdo de ti en mis oraciones. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto oraba Pablo por él? ¿Cada cuánto ora usted por sus hijos? Timoteo era un hijo, no voy a decir un hijo espiritual de Pablo, porque ya Timoteo era cristiano cuando Pablo lo encontró, pero lo agarró como hijo, ¿sí? Y oraba por él. Es una responsabilidad que tenemos los ministros, ¿sí? En un sentido, como pastor, como ministro, pues ustedes son mis hijos, aunque yo soy más patojito. Pero tengo la responsabilidad de orar por ustedes. Y le quiero decir delante de Dios que oro por ustedes. Así como tengo la certeza que nuestra cobertura, el apóstol Romeo Guerra, ora por nosotros, ora por mí, ¿sí? Y uno siente el respaldo. ¿Estamos? Entonces, Pablo le dice esto a Timoteo y en el 4 le dice, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
Y en el versículo 5 viene a lo que quiero llegar. Le dice, trayendo a la memoria, ¿qué cosa? La fe no fingida que hay en ti, la cual, póngale atención a esto, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro, le dice Pablo, que en ti también. Miren qué poderoso esto. Le dice, Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes una fe, pero no es cualquier tipo de fe. Le dice una fe no fingida. O sea que si hay fe no fingida, es porque hay fe fingida. ¿Está claro esto? Y es ahí donde, créame, que tenemos muchos problemas, porque por no conocer o no entender estas cosas, lo voy a decir de esta manera, la mayoría de cristianos tienen una fe fingida. Y es por eso que sus vidas no cambian. Es por eso que no tenemos la vida llena de bendición que nuestro Padre quiere que tengamos. Y acá Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes una fe no fingida. De hecho, le está diciendo, tienes una fe genuina, una fe sincera, una fe real, una fe limpia. Y para nosotros tener una fe genuina, una fe limpia, tenemos que tener limpio nuestro espíritu, ser de un espíritu limpio. Porque la fe es el sentido de la vista de nuestro espíritu. ¿Me está escuchando? Nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y nuestro cuerpo tiene 5 sentidos, nuestra alma tiene 5 sentidos y nuestro espíritu tiene 5 sentidos. Es por eso que mi espíritu también ve, oye, piensa, siente, habla. Mi alma ve, oye, siente, habla. Así como también mi cuerpo. Y en el caso del sentido de la vista, pues en nuestro cuerpo son nuestros ojos físicos. En nuestra alma el sentido de la vista es la imaginación. Usted puede aún con sus ojos cerrados usar su imaginación y ver muchas cosas. Pero también nuestro espíritu tiene un sentido de la vista y es la fe. Y es esa fe, ¿sí? Esos ojos del espíritu abiertos lo que nos hace conocer y entender el mundo espiritual y relacionarnos con Dios. ¿Estamos? Y la voluntad de Dios es que nuestro espíritu esté limpio, que nuestros ojos del espíritu estén abiertos para que podamos vivir por fe, vivir en el espíritu y no en la carne. ¿Estamos? Y en el caso de Timoteo a mí me impresiona porque Pablo le dice, mira, yo sé que tienes una fe genuina, una fe real. Ahora aquí hay varios principios. ¿Por qué tenía Timoteo este tipo de fe? Por un lado, es porque él escudriñó las escrituras, como le voy a mostrar, pero por algo lo hizo. Pero a mí lo que me impacta es que Pablo le dice, esa fe que tú tienes, se lo dice en más o menos palabras, esa fe que tú tienes es una herencia que tú has recibido de tu madre y de tu abuela. Miren qué poderoso eso. O sea que también la mamá de Timoteo tenía una fe genuina, una fe limpia. Y también la abuela tenía una fe limpia, una fe genuina, una fe sincera en Dios. ¿Cómo sabemos que es una fe sincera? ¿Cómo sabemos que es una fe genuina? Bueno, lo sabemos porque la fe genuina, la fe sincera produce obras. Porque la fe sin obras está muerta. ¿Me está escuchando? ¿Sí? La fe genuina, el que tiene fe genuina, el que tiene una fe sincera, el que tiene una fe que le persuade de la veracidad de Dios, va a producir obras. Va a producir obras, hermanos. Y es ahí donde podemos empezar a examinarnos y poder evaluarnos qué tipo de fe tenemos. La fe fingida es una fe religiosa. ¿Sí? La fe fingida es una fe religiosa.
Pero nosotros tenemos que buscar tener una fe limpia para poder agradar a Dios. Fíjese que el que tiene una fe fingida no le sirve a Dios. Va a la iglesia, pero no le sirve a Dios. El que tiene una fe fingida no crece espiritualmente. El que tiene una fe fingida, sí, tiene pereza de alabar y de adorar a Dios. Levante las manos para orar y no la levanta. Oremos y no ora. Solo tiene una religión, solo va a la iglesia. ¿Sí? El que tiene una fe fingida es ciego espiritualmente. Por eso Jesús siempre recriminó a los fariseos, a los escribas, a los pastores, a los teólogos de aquel tiempo. Siempre decía: fariseo ciego, le decía, solo eres religioso, solo te preocupas de la apariencia. De hecho, la fe fingida es pura apariencia. Aparentamos tener fe, aparentamos creer en Dios, pero solo aparentamos. Es la hipocresía. ¿Sabe usted de dónde viene la palabra hipocresía? Viene de actor, ¿sí? De actor. Hipócrita se le decía a un actor porque aparentaba, pues obviamente en sus obras aparentaba así un papel de lo que él no es, como ponerse una máscara. Entonces a los actores se les decía hipócritas, y ahí viene lo que es solamente la apariencia. Aparento tener fe. Incluso los fariseos hacían largas oraciones, hermanos, pero solo estaban aparentando. Su fe no era genuina. Esas oraciones no eran agradables a Dios porque no iban con una fe sincera en Dios. ¿Me estoy dando a entender con esto? Entonces, hermanos, hay varias cosas de la fe, pero yo lo que quiero que quede en nuestro espíritu hoy, para que agarremos convicción y conciencia, es que la fe limpia, la fe genuina, es algo que se hereda. Y es algo que nosotros podemos heredar a nuestra descendencia. Alguien pensará: bueno, pero es que a mí no me heredaron ese tipo de fe. Sí, pero le voy a mostrar el contexto de dónde venía Timoteo. Fíjese que Timoteo vivió, nació y creció en un lugar de paganismo, de idolatría. Acompáñeme al libro de los Hechos, por favor, capítulo 16. En los viajes misioneros de Pablo, aquí en Hechos capítulo 16 se relata lo siguiente. Dice en el versículo 1: después, hablando de Pablo, dice: después llegó a Derbe y a Listra. Diga conmigo, Listra. Listra era una ciudad pagana, es lo que es Turquía ahora. Sí. Y aquí dice: había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Ni siquiera dice cierto creyente, sino discípulo, llamado Timoteo. Ahora vea de dónde viene Timoteo. Hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Mire qué tremendo esto. Versículo 2: y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y obviamente cuando Pablo lo vio, dice en el versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era ¿qué cosa? Ahora mire pues, la mamá cristiana, pero el papá no. Y a mí esto, mire, de verdad esto nos tiene que animar y nos tiene que fortalecer. Padres, nos tiene que animar y fortalecer. Porque aún en esas condiciones donde la mamá sí que era cristiana, sí tenía, mire, creía en Jesús, tenía fe en Jesús, tenía fe en Dios, aunque su esposo no era cristiano. Pero eso no la limitó, hermanos, a transferir esa fe a Timoteo. Ya me imagino yo a la mamá de Timoteo, sí, pero enseñándole a Timoteo, hablándole de Jesús, persuadiéndole, pero como le voy a mostrar más adelante, no solo con palabras. Ahora bien, ella también había sido instruida por su mamá. Mire, Timoteo heredó una herencia espiritual de 2 generaciones atrás.
O sea, la mamá estaba bien instruida, hermanos. La mamá tenía fe de Timoteo porque su mamá también le había enseñado. Y eso es que vivían en un lugar donde casi todos eran paganos, idólatras. Pero qué convicción le sembraron a Timoteo en medio de ese contexto pagano, hermano. Que Timoteo era un discípulo y los hermanos daban buen testimonio de él. ¿Cómo era la conducta de él? Ahora, ¿qué hizo que Timoteo tuviera esa fe? ¿Qué hizo la mamá con él? Porque esto es un ejemplo para nosotros los papás, principalmente para las mamás. Porque le cuento que si bien es cierto que el padre tiene una responsabilidad sacerdotal, pero la mamá es la que tiene el cuidado de los hijos, principalmente desde que están en el vientre y hasta que tienen 5 o 6 años. Es el tiempo para que sembrar la palabra de Dios en el corazón de los hijos, en su alma, en su espíritu, para orar por ellos, para liberarlos, para sanarlos en su genética espiritual y en su genética natural. Es por eso que el diablo trata de quitar a la mamá del hogar, hermanos, para que sea otro el que esté criando a los hijos, otra persona que tal vez no tiene fe, tal vez ni cree en Jesús. ¿Me está escuchando? Regresemos a 2 Timoteo. Veamos qué pasó con Timoteo cuando él era chiquito. Y quizás ya está en la mente de alguien: pero ¿qué hago? Yo no hice eso, ya mis hijos están grandes y tienen bigotes. Pues ahí le voy a decir hoy qué hacer también. Porque Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades y restaura lo que pasó. En 2 Timoteo capítulo 3, esto es poderoso. Le dice Pablo a Timoteo en el versículo 14. Dice, aquí le está hablando Pablo a Timoteo. ¿Está conmigo, verdad? Le dice, le voy a mencionar el nombre de Timoteo para que tengamos bien el contexto. Dice: Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, y no solo aprendido, sino que más, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Paremos un momento ahí. ¿Y de quién cree que aprendió Timoteo? De su mamá y de su abuela. ¿Sí? Pero no solo aprendió, sino también se persuadió. Y le dice: y que desde la niñez has estado jugando Nintendo. Bueno, ¿qué dice la palabra? Que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, les dice, ¿sí?, te pueden hacer sabio para la salvación. Pero esta salvación se refiere a la completa salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso Pablo a Timoteo le declara la utilidad de toda la escritura. Le dice en el versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero miren, hermanos, ¿por qué Timoteo tenía una fe limpia, una fe genuina, una fe sincera? Porque desde chiquito la abuela y la mamá lo agarraron a enseñarle las escrituras. Es por eso que en Proverbios 26 dice: instruye al niño en su camino, o en el camino, es el original, y aun cuando sea grande no se va a apartar de él, porque lo que sembraste cuando él estaba pequeño, esa palabra permanece y va a dar fruto. Ve el trabajo que hizo la mamá y que hizo la abuela en Timoteo, que hizo que Timoteo llegara a ser un tremendo siervo de Dios. Tanto que aquí quedó en la escritura como ejemplo para nosotros. ¿Están captando esto?
Por eso le dice Pablo, desde chiquito, desde que eras niños, sabía las escrituras. Y en el versículo 14 le dice, persiste en eso que has aprendido. Pero también me llama la atención que dice, y te has persuadido. Diga conmigo, persuadido. Eso es lo que hace la fe limpia. Esa convicción. Esa convicción, porque fe es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo, pero sé que va a ser realidad. ¿Sí? Fe es la esperanza de lo que se espera, pero es la firme convicción que aunque no lo veo, pero como Dios lo dijo, yo sé que lo que ha de ser hecho fue ya, porque así está escrito. Pero ¿quién metió esto en Timoteo? Su mamá y su abuela. Pero cuando dice aprendido y persuadido, es porque como la fe genuina produce obras, quiere decir que Timoteo veía a su mamá, la veía crecer en Dios, la veía servir a Dios. Timoteo fue enseñado no solo con la palabra escrita, sino con el ejemplo de la mamá y el ejemplo de la abuelita. Y le enseñaron bien, hermanos. Seguramente le enseñaron, bueno, Timoteo, levántate. ¿Por qué? Porque la reunión es a las 10, tenemos que estar a las 10 menos cuarto porque es la oración. Le enseñaron bien porque la fe genuina produce obras, produce buenos frutos, produce los frutos del Espíritu. ¿Me está escuchando? La fe genuina produce los frutos del Espíritu. Seguramente Timoteo veía a su mamá y a su abuela que cuando llegaban a la iglesia, hermanos, o a la sinagoga, se ponían a orar, se ponían a adorar a Dios y de corazón. Veían a su mamá y a su abuelita sirviendo a Dios, dando todo para servir a Dios, sirviendo a los hermanos. Entonces, y también veían la provisión de Dios, veían los milagros de Dios, que cuando su mamá oraba, respuestas de Dios habían. Eso lo persuadió a que Dios es real, porque es con el ejemplo. Entonces nosotros decimos, tenemos fe. Mire, queremos que nuestros hijos tengan fe, pero nosotros le damos mal ejemplo. Yo me imagino que Timoteo veía a su mamá, que de repente alguien la hería, tal vez la despreciaba, y veía a su mamá tal vez orando, Señor, yo perdono a esa persona, yo la suelto de mí, yo te pido que tu salvación la alcance, Señor, plenamente. Timoteo veía cómo su mamá perdonaba, y eso lo fue persuadiendo. ¿Aló? Y seguramente le enseñó el temor a Dios. Quizás de repente, como venimos con maldad en el corazón, tal vez Timoteo se ponía ahí algo rebeldón con la mamá, y tal vez le quería faltar el respeto a la mamá. Momento, a mí me vas a respetar, porque si no me respetas a mí, menos vas a respetar a Dios. Y si insiste, pues a sacudirle las nalgas. Mire, padres, por favor, corrijan a sus hijos. El padre que deja que sus hijos le falten el respeto, sepa que ese niño o niña no va a respetar a nadie, ni mucho menos a Dios. Y usted va a ser el responsable delante de Dios. Que pobre mi muchachito, qué pobre. Tiene que enseñarle temor a Jehová. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No deje que sus hijos le falten el respeto. Y si hay que sacudirle el polvo, sacúdaselo. Y sacúdaselo bien. Para eso le dieron lo de atrás, para sacudir el polvo. No le den la cabeza, no le dé con el cincho, dele con una paleta. Pero por favor, corríjalo. Es triste ver a padres ahí que sus hijos le hacen berrinche. Y si algo me indigna es ver que un niño le falta el respeto, le pega al papá o la mamá. Le estoy hablando en serio. Por favor, corrija a sus hijos, no sea irresponsable delante de Dios. Sí, pero es que él no tiene papá. Pues usted sea el papá y la mamá. Mire, como la mamá de Timoteo, como la abuela de Timoteo, el papá no creía en nada en Dios, pero ella sí, y le enseñaron bien a su hijo. Le enseñó bien a su hija, y su hija le enseñó bien a su hijo. Y va lo que produjeron a Timoteo. Yo cuando veo a un niño rebelde me dan ganas de sacudirle el polvo, pero a la mamá, al papá.
Sí, es que no puede ser que dejemos que los hijos, mire, de veras, si sus hijos no lo respetan a usted como padre, olvídese que vayan a respetar a alguien más. Olvídese. ¿Estamos? Y eso va a enseñar a sus hijos a tener temor de Dios. Enséñelo a honrarlo. Mire, usted un favor le está haciendo a su hijo cuando lo corrige. ¿Para qué? Para que aprenda a honrarlo a usted. Porque el que honra a padre y madre le va bien y tendrá larga vida. Pero si usted le deja pasar esos berrinches, esas rebeldías, esas faltas de respeto, usted lo está condenando a una vida de maldición y a una vida corta, a una muerte prematura. Entonces no me diga que usted ama a su hijo. No lo ama, porque está escrito que a un Dios al que toma por hijo lo corrige. Y cuando usted corrige a sus hijos, ellos saben que usted los ama. Por supuesto, después de sacudirle el polvo y dejar un ratito, llámelo y dígale: hijo, te estoy corrigiendo porque te amo y quiero el bien para ti. Porque si honras a tu padre y a tu madre, te va a ir bien y vas a tener larga vida. De una vez siembra la palabra ahí en él. Y llévelo a la palabra si ya sabe leer, y si no, léaselo. Eso hicieron con Timoteo. Seguramente eso hicieron con Timoteo. Por eso. Pero también Timoteo veía a su mamá honrar a su abuelita. ¿Estamos? Timoteo no veía a su mamá llamar al pastor: fíjese que no puedo ir a la iglesia porque estoy enferma. Y tal vez en short haciendo ejercicios, ¿verá usted? Pablo le dice: desde la niñez has sabido las escrituras. Desde la niñez has sabido las escrituras. Eso produjo en Timoteo una fe limpia, una fe genuina, una fe que agrada a Dios. Por eso Timoteo era un discípulo. Y cuando llegó el momento y Pablo le echó el ojo, Pablo era bien inteligente. Pablo no se llevaba a cualquiera. Pablo vio a Timoteo, oyó el testimonio, lo vio como discípulo, vio su fe limpia y dijo: no, Timoteo, ¿qué? ¿Te venís conmigo? Por supuesto que oraron. Y Timoteo llegó a ser un siervo útil por su fe que agrada a Dios. Timoteo no tuvo ningún problema para decirle: Señor mío, Dios mío, heme aquí, envíame a mí. Yo te sirvo, Señor. ¿Por qué? Porque vio a su mamá y vio a su abuela sirviendo a Dios, aunque no vio a su papá. Así que no hay excusa. Ahora la pregunta es: ¿qué está produciendo mi fe ahora? ¿Qué está produciendo tu fe? ¿Qué fe vamos a heredar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de fe? ¿Una fe fingida o una fe genuina? Sí, pero es que yo todavía no tengo hijos. Sí, pero desde ahorita, varón, los hijos ya están en nuestros lomos. Nuestra descendencia está en nuestros lomos. Yo oro por mi descendencia que está en los lomos de mis hijos. Todavía no tengo nietos, pero yo, mire, desde hace ratos estoy orando por mi descendencia y clamo la sangre de Jesús. Padre, yo clamo la sangre de Cristo Jesús a favor de mi descendencia que está en los lomos de mis hijos, para que nosotros, mi casa, mi descendencia, seamos un linaje bendito, un linaje limpio de Jehová. Desde ya. Pero por favor, hay que enseñarles desde chiquitos la palabra. Mira, o lo instruyes en la palabra o el diablo lo instruye en sus rollos. Una de dos. No hay neutro. No hay neutro. Y repito, y aunque quizás esto suene duro para alguien, y leí hace poco un artículo, que si algo afecta a los hijos es cuando la mamá no está en casa. ¿Quiere hijos rebeldes? Que la mamá no esté en casa. Que la mamá no esté en casa. Y el diablo pone trampas, haciéndonos ver que necesitamos cosas que realmente no necesitamos, pero nos hace creer que las necesitamos. Entonces tengo que trabajar y tenemos que ir a trabajar los dos. Y los niños hay que los cuide una guardería, que los cuide aquí, que los cuide alguien. ¿Y qué le van a instruir? ¿Qué le van a instruir? ¿En qué momento le van a enseñar la palabra? Cuando ya sean grandotes. Sí se puede, pero traspasados de muchos dolores, tanto los padres como los hijos. ¿Me está escuchando? Si somos verdaderos creyentes,
Si de verdad tenemos temor de Dios, si de verdad usted dice que cree en Dios, hagamos lo que Dios pide. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Porque aquí hay otra característica, definitivamente tuvo la mamá de Timoteo y su abuela. Dios es bueno. Sonría que Dios le ama, decía allí Ávila. Deuteronomio capítulo 6, en el versículo 5. ¿Cuántos quieren una fe genuina? Amén. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, pero la palabra viva. Pero vea lo que Jehová nos manda. En el versículo 5 dice, vamos a leer el versículo 4. Lo vamos a leer en voz alta para que quede en nuestro espíritu. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y ahora ve el 7. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando primero en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Seguramente, ve el orden que lo da. Dice, primero tienes que tú amar a Dios con todo tu corazón. Primero tienes que trabajar tú en la limpieza de tu corazón, porque nadie puede amar a Dios con todo su corazón a menos que Dios le limpie el corazón. ¿Estamos de acuerdo en eso? Pero cuando tú trabajas en la limpieza de tu corazón, tu fe se va limpiando, tu espíritu se va limpiando. Pero también tienes la responsabilidad que la palabra de Dios que se va haciendo vida en ti, acá mismo nos manda Dios, dice, y las repetirás, o sea, se las enseñarás a tus hijos, y primeramente es en la casa. En la casa, diga conmigo, en la casa. Los papás tenemos una responsabilidad también en esto. Tenemos una responsabilidad sacerdotal como padres. ¿Sabe usted que en hebreo padre es Ab? Por eso es Abba padre, pero en hebreo es Ab. Y Abba significa instruir, instructor, enseñador. A veces pensamos que somos buenos padres solo porque damos el dinero para que haya comida, haya vestido. No, mis hermanos, un padre es el que instruye, el que enseña. ¿Y qué tengo que enseñar a mis hijos? ¿Cuál es mi mayor responsabilidad delante de Dios? Lo que dice aquí, enseñar a mis hijos en la palabra, enseñarles en el camino para que cuando sean grandes les vaya bien. Mira, el diablo está metiendo tantas cosas para instruir en la maldad a los hijos. Y los padres cristianos complacientes. Es penoso ver a los padres cristianos dejando que sus hijos la pasen solo jugando en los móviles. Entreténgase con el móvil. Hermanos, tal vez lo hace una media hora, pero ¿cuánto ocupó usted para enseñarle la palabra? ¿O solo eso los está enseñando? ¿Quién está instruyendo a nuestros hijos? ¿Quién está criando a nuestros hijos? Sí, pero es que si no le doy eso llora. Pues que llore. De llorar no se va a morir. Es que se enoja, pues haga lo que se contente. Es que mire, ¿sabe por qué no se siente el impacto de cristianos? Porque somos muy irresponsables. No hay una fe limpia, no hay una fe genuina, solo hay fe fingida, una fe religiosa. Yo creo que es tiempo de terminar con eso.
Es tiempo de terminar con eso. Hay que trabajar en limpiar nuestro espíritu para que tengamos una fe limpia. Nuestro espíritu se contamina, escuche bien, por lo que hace ese tipo de cosas. Todo lo que no proviene del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todo ese tipo de juegos que está de moda ahora, más cuando los hijos están jugando eso de estar matando y matando, ese tipo de juegos, usted no sabe lo que eso está produciendo en el espíritu del niño. Le está contaminando su espíritu. Y si el espíritu está contaminado, jamás va a poder ser santo su hijo, jamás va a poder consagrarse. Santo es consagrado, dedicado. Es por eso que en 2 Corintios 7, y con este versículo sí termino, 2 Corintios 7, así rapidito. ¿Cuántos creen que tenemos grandes promesas de Dios? ¿De verdad usted cree que las promesas de Dios son grandes y son buenas? Bueno, si lo creemos, entonces mire lo que nos dice la palabra que debemos de hacer. Capítulo 7 de 2 Corintios, versículo 1. ¿Está listo? Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos ¿de cuánta? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿Pero cómo? En el temor de Dios. Hermanos, una de dos: o instruimos y educamos a los hijos en el camino, en la palabra de Dios, y eso les va a ir limpiando su espíritu, y eso va a ir haciendo que la santidad de Dios se vaya formando en ellos. Pero todo otro tipo de cosas que solo es para distraerlos, ¿sabe qué hacen? Vienen a contaminar más el espíritu. Y un espíritu contaminado, escuche bien pues, un espíritu contaminado, que es lo mismo decir un espíritu sucio, no puede tener comunión con el Espíritu de Dios. Eso es como cuando, no, mire, un espíritu sucio, un espíritu contaminado de una persona no puede tener buen contacto con Dios. Eso es como cuando en la electrónica un cable que esté sucio, hermanos, si lo conecta, no va a transmitir bien. ¿Por qué? Porque está contaminado, está sucio. ¿Me explico con esto? De igual manera, si tu espíritu está contaminado, no va a poder tener contacto con Dios, con el Espíritu de Dios. Y es fácil presa del enemigo, del espíritu de rebelión y de todo espíritu inmundo. Pero ¿qué está haciendo que el espíritu se contamine? Todas las cosas que el diablo tiene a disposición para estar contaminando el espíritu, tanto de pequeños como de grandes. Y es por eso que vemos niños o jóvenes que no quieren saber nada de Dios, indiferentes a Dios. ¿Por qué? Mire, cuando usted ve a una persona que es indiferente a Dios, es porque su espíritu está contaminado, está sucio. ¿Me está escuchando? Está sucio. Cuando usted ve a una persona indiferente, va a la iglesia, su fe es una fe fingida, porque va a la iglesia, sí, soy cristiano, sí, pero no hay nada de contacto con Dios. Indiferente, apático, medio canta. Usted sepa, es inevitable no saberlo. Dice usted, su espíritu está contaminado, su espíritu está sucio, porque tal vez ve pornografía. Mire, le voy a decir algo: el niño que se la pasa con esos juegos en el móvil, tenga por seguro que más grande va a estar viendo pornografía, porque su espíritu se está contaminando cada vez más. Así es que yo creo que va a su casa y va a tener que tirar esas cosas, si es que quiere seguir a Jesús, porque el que tiene espíritu contaminado no puede seguir a Jesús. ¿Me está escuchando? El que tiene el espíritu contaminado quiere decir que tiene ceguera espiritual. Los ojos de su espíritu están tan cerrados que no puede ver a Jesús, no puede seguir a Jesús. Por eso en la Biblia aparece el ejemplo, 2 ejemplos cuando Jesús sanó a unos ciegos. ¿Se recuerdan de Bartimeo? Bartimeo estaba ciego y estaba junto al camino. ¿Me da un minuto más? Vamos a ver a Timoteo. A Bartimeo, por favor, se parece el nombre, pero en Marcos capítulo 10,
Es que esto es importante, es para que aprendamos, hermano. Mire, por favor, no me tome esto como que lo estoy regañando. No, si yo mismo me estoy confrontando. Sí, el primero que tiene que tomar acciones ya soy yo. ¿En qué les dije? Marcos 10. Qué bueno que está aquí. Acá está el relato. Póngale atención a esto, por favor, póngale atención. Dígale que está a la par, pone atención. Nos están hablando, dile. Pero también véase a usted mismo, hermano. Véase a usted mismo, dígale. Mire, pregúntese. No responda a nadie, solo pregúntese: ¿cómo está mi espíritu? ¿Está limpio o está contaminado? ¿Y cómo puedo saberlo? Vea sus actitudes para con Dios. ¿Qué tantas ganas tienes de servirle a Dios? ¿Qué tantas ganas tienes de adorarle? ¿Qué tantas ganas tienes de conocer a Dios? ¿Qué tantas ganas te dan de orar y de comer de su palabra? No, es que qué pereza. Si tu espíritu está contaminado, tu fe es fingida, tu fe no está limpia. ¿Está escuchando? Y dice acá en el versículo 46: entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego. ¿Cómo estaba Bartimeo? Hijo de Timeo, estaba sentado ¿dónde? Paremos un momento ahí. El que tiene el espíritu contaminado está ciego espiritualmente, y el que está ciego está junto al camino. Y Jesús, cuando habló de la parábola del sembrador, dijo: y la semilla que cae junto al camino no prospera, porque los demonios se la roban y se la llevan. Junto al camino. Porque se recuerda que hay semilla que cae junto al camino, semilla que cae en pedregales, entre espinos, y la que cae en buena tierra. Pero ¿cuál es la del junto al camino? Cuando hay ceguera espiritual. Recibe la palabra, pero solo sale y al diablo le quitó la palabra y sigue igual, no cambia la persona. ¿Me escuchó? No cambia la persona. ¿Por qué? Porque el diablo le robó la semilla. Y Timoteo, esa era su condición. Véalo en el lado espiritual. Timoteo ciego junto al camino. Por lo tanto, Bartimeo, que diga, por lo tanto no podía seguir a Jesús. Ahora bien, dice en el versículo 47: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, y usted también tiene que hacer eso: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Paremos un momento ahí. ¿Qué hizo Bartimeo? Clamó: Jesús, ten misericordia de mí. Aún los mismos discípulos de Jesús le decían: ya cállate, ya cállate. Tal vez alguien te puede decir: pero ¿por qué estás pidiendo a Dios? ¿Por qué estás yendo tanto a la iglesia? Ya te fanatizaste. Pero entre más te reprendan por eso, más alza tu voz clamando misericordia a Dios. Versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora póngale atención a todo esto. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida, ¿qué pasó? Recobró la vista y se fue. No, ¿qué hizo? Y seguía a Jesús. ¿En dónde? Pasó de estar junto al camino a ir en el camino. Pero antes no podía seguir a Jesús. Pero cuando recobró la vista, entonces se levantó. Y Jesús lo probó. Dijo: vete. Y dijo Bartimeo: ahora ya te vi, ahora ya sé quién eres, ahora sé que eres el Hijo de Dios, tú eres lo que yo necesito. Olvídate que yo te deje de seguir. Me diste
quitarte la vista. Antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Eso es lo que necesita tu espíritu y el mío. Que se abran nuestros ojos del espíritu, los ojos de la fe. Y vas a tener una fe limpia, una fe genuina, que no vas a poder dejar de seguir a Jesús y de servirle con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esa fe limpia, esa convicción, eso es lo que vas a estar persuadido. Se lo vas a enseñar a tus hijos y aún a tus nietos. Y ojalá Dios te dé vida para aún a tus bisnietos. Una fe genuina, una fe limpia, una fe en Dios. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Pidámosle misericordia a Dios. Sigamos el ejemplo de Bartimeo. Pidámosle a Dios, al Señor, que nos limpie el espíritu, que nos abra los ojos espirituales, que recobremos la vista espiritual. ¿Lo quieren? Pongámonos de pie y lo vamos a hacer de todo corazón.